La Comisión Mixta acordó entregarle 7 escaños reservados al pueblo mapuche para la Convención Constitucional. Estos dentro de los 155 cupos que va a tener la instancia que va a redactar la nueva Carta Fundamental. Para profundizar ahora en la perspectiva de los pueblos originarios, estamos en contacto con Diego Ancalao, analista político mapuche y presidente de la Fundación Instituto Liderazgo Indígena. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Diego. Gracias a ti, Marco. Gusto saludarte. Primero, quisiera consultarle por la cifra. Se acordó finalmente 17 escaños reservados para pueblos originarios, más uno que se va a votar por separado en ambas cámaras del Parlamento, que está destinado para los pueblos afrodescendientes. ¿Qué le parece esta cifra? ¿Es correcta? ¿Es óptima considerando la demanda inicial de las organizaciones indígenas que pedían que fueran 24 escaños? Bueno, en primer lugar, de acuerdo al último censo, el porcentaje de escaños reservados es bastante bajo, no representa la densidad mínima que debería, de acuerdo a los propios estudios de densidad poblacional que ha hecho el propio Estado, los propios gobiernos. Eso es una primera cosa. Pero la segunda cosa que hay que dejar en claro es que todo este debate, toda esta dilatación de los cupos reservados que tenemos hasta el minuto, es producto de una cosa que hay que dejar muy presente. Es que el acuerdo por la paz que firmaron los partidos políticos de gobierno y de oposición, en ese pacto por la paz, ahí dejaron afuera a todos los pueblos indígenas y también a los independientes. Entonces todo este sufrimiento y toda esta especie de debate que ha aparecido una telenovela triste para los pueblos indígenas es consecuencia de que los partidos políticos, cuando firmaron ese pacto por la paz y la nueva constitución, no incorporaron a los pueblos indígenas. ¿Por qué digo eso? Porque todo este debate se pudo haber ahorrado si no hubiesen sido discriminados los pueblos indígenas al momento de la firma de ese pacto por la paz. Y los que firmaron ese pacto hoy día aparecen rasgando vestiduras, hablando como que estos 17 cupos es un gran éxito, es un gran triunfo, es un gran logro, pero en realidad no lo es. Porque es lo mínimo obligatorio de un error voluntario o involuntario de los partidos políticos y del Parlamento que firmó este pacto, que dejó afuera, que excluyó a los pueblos indígenas. Y ahora están tratando de resarcir, pero lo único que están haciendo es resarcir ese error. Por lo tanto, no es un gran triunfo que presenten ellos de manera histórica, como lo han manifestado. Porque además, por dos razones. La primera es que no cumple los estándares mínimos en cuanto a la densidad poblacional indígena. Pero la segunda, y más importante, es que estamos hablando solamente de escaños reservados para la nueva Constitución. No estamos hablando de escaños reservados para el Congreso Nacional, de los cuales hay elecciones el próximo año en Chile. Entonces, esto hay que aclararlo muy bien porque hay personas que confunden escaños reservados constituyentes con escaños reservados en el Parlamento. Estos no son escaños reservados en el Parlamento. Y el poder político no ha debatido y no ha aceptado las propuestas que se han hecho por muchos años para que existan escaños reservados en el Parlamento. Pero ¿por qué aprobó hoy día los escaños reservados para este proceso constituyente? Por una razón muy sencilla. Porque no se sabe cuál va a ser el resultado de la Asamblea Constituyente. No se sabe cuál va a ser el resultado de la nueva Constitución. Lo único que está claro en esto es que los 2/3 que se acordó en este pacto asegura la hegemonía de los partidos de derecha, de gobierno, y asegura la hegemonía de la oposición. Y los independientes quedan en desmedro, y los indígenas que entran ahora también quedan en desmedro. Por lo tanto, hay que tener cuidado que esto no sea una estrategia para validar un proceso de una nueva constitución que está en manos de la hegemonía de los partidos políticos, que son justamente los que ha rechazado la ciudadanía. Es un punto muy importante dejar presente. ¿Qué rol deberían jugar estos escaños reservados ya cuando se realice esta elección, cuando esto ya evidentemente pase por ambas cámaras nuevamente y cuando ya se realice la elección y ya esté sesionando esta convención constitucional? ¿Qué rol deberían jugar los representantes de pueblos originarios en esta instancia? ¿Hacia dónde deberían apuntar, por ejemplo, las políticas, las ideas que pretendan impulsar? Mira, lo primero es que si se va a participar en esta nueva constitución, los pueblos originarios tienen que tener la fuerza para que esta constitución declare al Estado de Chile como un Estado plurinacional
que quiere decir que reconoce a las naciones originarias que estaban en este territorio antes que se constituyera el Estado. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que los pueblos indígenas también tienen que asegurar de que la nueva Constitución reconozca los derechos de las personas íntimamente ligados a los derechos de la naturaleza, lo que es parte de la filosofía indígena, como lo quechua, que es Sumacausay, Kumenmonguén, Mapudungún. Toda la filosofía indígena apunta a que los derechos de la persona están íntimamente unidos a los derechos de la naturaleza. Separar estos derechos es lo que podría permitir o podría asegurar que el planeta está llegando a su máximo de sobreexplotación. Entonces, ese es un aporte muy tangible que se puede hacer en la nueva Constitución, pero además tiene que servir como alianza estratégica entre los sectores postergados del Chile excluido, del Chile pobre, que no va a participar en este proceso, porque en esta nueva Constitución los pobres, los excluidos y el Chile mestizo no va a participar, van a participar las mismas castas políticas. Y en eso los pueblos originarios tienen un desafío que no solamente los derechos nuestros que tienen que quedar consagrados, sino también los derechos del Chile postergado. Si no se logran estos mínimos obligatorios, quiere decir que la participación indígena en este proceso va a ser absolutamente marginal, instrumental, y va a terminar validando una constitución que solamente va a mejorar y va a permitir mantener las inversiones en territorio indígena y mantener derechos políticos en las mismas castas que son las que han fabricado en Chile la exclusión, la desigualdad y la postergación de los pueblos indígenas. Porque eso hay que dejarlo claro. La desigualdad en Chile y la exclusión de los pueblos indígenas es una decisión política, no es una casualidad. Es una decisión política que se tomó en el Congreso y que se tomó en la moneda. Eso también hay que dejarlo bastante claro. ¿Puede ser este establecimiento, esta determinación de implementar al menos 17 escaños reservados para pueblos indígenas un primer paso en vías de reparar todo el daño que se ha hecho respecto a los pueblos originarios, todo lo que se ha dejado de lado también a los pueblos originarios en la toma de decisiones políticas, en la implementación de normativas, por ejemplo? Sí, es un primer paso, pero también porque reconoce que efectivamente el pueblo mapuche es un pueblo, los pueblos indígenas son pueblos indígenas históricamente negados. Ese es un punto importante del reconocimiento de estos derechos al permitir estos escaños reservados. Pero en esto, el llamado a la casta política, al presidente y a la oposición, es muy claro. Si este es el primer paso de escaños reservados en el proceso constituyente, el llamado es que en este tiempo que queda, entonces presenten una modificación constitucional para que existan escaños reservados en el Congreso, en el Parlamento, para que en las elecciones de noviembre del próximo año estén representados ahí los pueblos indígenas, porque ahí, Marcos, es donde se hacen las leyes que permitirían, por ejemplo, terminar con la desigualdad de ingreso económico entre indígenas y no indígenas, que es el 40%. Permitiría, por ejemplo, que el ingreso y el fiscal para el desarrollo rural, que es 3 veces menor en el mundo indígena que en el mundo de inmigrante europeo, se equipare. Y permitiría también crear un estatuto de administración política territorial de la macrorregión zona sur que se ha planteado mucho tiempo. Entonces, si este es el primer paso, el segundo paso concreto tiene que ser escaños reservados en el Congreso. Eso ya hablaría de un nivel superior y hablaría de participación real en la toma de decisiones. De lo contrario, solamente esto es administrar un poco la situación social y la situación indígena. Digo, ahora, ¿cómo se puede canalizar las demandas, las inquietudes de los pueblos originarios, ya más de las personas de base de los pueblos originarios, hacia los representantes mirando este proceso constituyente? Esto considerando también que hay incluso algunos representantes, por ejemplo, de pueblo mapuche, que han llamado a no participar de este proceso. ¿Cómo se canaliza las demandas y las inquietudes desde las bases hacia los representantes que van a estar en algún momento sesionando en la Convención Constitucional? Lo primero que hay que clarificar para eso es ver cuál va a ser el sistema de elección de los constituyentes indígenas. Si van a ser propuestos o no por las organizaciones de base. Si va a haber un registro electoral indígena con autoidentificación, con autorreconocimiento. Todo depende en gran medida del sistema electoral que va a primar.
si es que prima el sistema electoral que han propuesto, en el cual el servicio, el CERVEL en este caso, va a ser un listado de acuerdo a los que han solicitado calidad indígena, de acuerdo a registros que tiene la CONADI, de acuerdo a porcentajes de votación que se han utilizado en la CONADI en la elección de consejeros nacionales, si es que ese es el requisito que obliga a la gente a certificar, a acreditar que son indígenas, va a reducir sustancialmente la participación de los pueblos indígenas, que son más de 2 millones en Chile. Y eso va a perjudicar directamente la representación de los constituyentes para tomar las decisiones. Aquí, esta idea de crear este registro normado está violando el artículo 1.1 del convenio 169 ratificado por Chile. Este artículo dice que las personas tienen el derecho a autoidentificarse, a pertenecer a algunos pueblos originarios o tribus. Entonces, al normar esto, el CERVEL estaría pasando a llevar este tratado que es internacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí tiene que llevarse adelante un proceso participativo, un proceso constituyente con los que sufren los problemas de discriminación, segregación económica y política que son los pueblos indígenas, en la cual ellos puedan participar de este proceso sabiendo en qué consiste, pero también llegando a un acuerdo entre los pueblos para tener puntos en común para ser representados en esta asamblea constituyente. Si no se hace esto, es muy peligroso, porque los asambleístas constituyentes van a terminar haciendo pacto con los partidos políticos y van a verse en minoría en las votaciones, por lo tanto van a terminar aprobando cosas que al final no va a repercutir en los derechos indígenas, que son colectivos. Los derechos de los pueblos indígenas no son individuales. El derecho a la vida, por ejemplo, se perfecciona en la comunidad y en el territorio. Por eso que estos son puntos muy delicados y de ninguna manera puede presentarse como un éxito de la oposición o del gobierno, porque estos son los mínimos obligatorios y que no resuelven los problemas de fondo, y eso hay que tenerlo muy presente. Bien, Diego Ancalao, analista político mapuche y presidente de la Fundación Instituto Liderazgo Indígena. Muchas gracias por habernos acompañado en Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.